Entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 2, vectores. Vamos a empezar con la definición básica de lo que es un vector. Un vector es un ente matemático que está conformado por tres elementos, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Básicamente, eso es un vector. Siempre va a tener tres elementos. Módulo, dirección y sentido. Siempre el vector va a tener tres elementos. Módulo, dirección y sentido. ¿Qué es el módulo, jóvenes? El módulo es el tamaño del vector, ¿ya? El tamaño del vector. Otros le llaman la magnitud del vector, ¿ya? Es el tamaño del vector. Cuando nos hablan de dirección, nos estamos refiriendo a un ángulo de inclinación. Y cuando hablamos del sentido, básicamente nos referimos hacia dónde está apuntando nuestro vector, ¿ya? Entonces, la dirección es el ángulo de inclinación y el sentido es hacia dónde apunta este vector. ¿Por qué decimos que el sentido es hacia dónde apunta el vector? Porque gráficamente un vector va a estar representado por una flecha, ¿no? Entonces, representación gráfica del vector, un vector va a estar representado, ahí está, por una flecha. Este vector, a este vector nosotros le vamos a poner un nombre. Cada vector que vamos a ir analizando tiene que tener un nombre, ¿no? Nosotros le vamos a llamar vector A. Le ponemos una A mayúscula y una flechita en la cabecita, en la parte superior de la letra A, ¿no? Entonces, es el vector A. ¿Listo? Aquí vamos a anotar en la parte de arriba. Cuando nosotros anotamos así la letra A y la flechita, se lee vector A, ¿ya? Así, vector A. Pero ojo, si alguien tiene la mala fortuna, digamos, de anotar solamente la letra A sin la flechita, eso ya no es vector A. Cuando solamente ustedes anotan la letra A, se lee módulo del vector A. Mucho ojo, no es lo mismo el vector A que el módulo del vector A. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Al vector A se lo denota con una letra A y una flechita en la parte de arriba. Y al módulo del vector A, solamente la letra A, con la letra A y listo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros anotamos solamente la letra A, nos estamos refiriendo al módulo del vector A, es decir, solo el tamaño. ¿Ya? Ya no nos estaríamos refiriendo a todo el vector, sino solamente a una parte del vector, que sería nuestro módulo, ¿no? Que sería solamente el módulo, esto. Ojo con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado en el cuaderno o donde sea, en una hoja cuando estén escribiendo, siempre, si escriben un vector, tienen que hacerlo con la flechita en la parte de arriba. Es muy importante, ¿ya? Entonces, al módulo del vector A solamente se lo simboliza con la letra A, ¿ya? Pero también en algunos libros van a poder ver también ustedes que al módulo del vector A se lo puede denotar de otras maneras, y es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, repito, el vector A se lo denota como A con una flechita arriba. Al módulo del vector A solamente la letra A. Y les decía, en algunos libros también se puede expresar de esta manera, al módulo del vector A, ¿no? El vector A, como están viendo acá, el vector A, pero acompañado de dos barras en la izquierda y dos barras en el lado derecho, ¿ya? El vector A, pero acompañado de dos barras al lado izquierdo y dos barras al lado derecho, ¿ya? Esa también es otra forma de denotar al vector, al módulo del vector, al tamaño del vector A. ¿Listo? Nosotros, para ahorrar un poquito esa incomodidad de escribir con dos barras a la izquierda y dos barras a la derecha, simplemente al módulo de un vector lo vamos a escribir por su letra, ¿ya? Solamente la letra A, si es el vector A. Si es el vector B, la letra B nada más. ¿Listo? Pero tenemos entonces esa otra manera también de denotar a nuestro vector A. Vamos a continuar. Eh, Ahora, vamos a ir usando algunos métodos básicos para sumar vectores, para restar vectores, etcétera. Entonces, mi sugerencia, jóvenes, mi sugerencia es que cuando nosotros graficamos un vector cualquiera, siempre nos ubiquemos en la punta del vector, que es esto, la punta del vector, hacia donde está apuntando, y el origen del vector, que es esto, ¿ya? Dos puntos, ¿no? El punto final, que es la punta, y el punto inicial, que es el origen, o la cola también le llaman, ¿ya? Entonces nosotros le vamos a poner esos dos nombres, punta, y a este lado le vamos a llamar cola, ¿no? Otros le llaman origen, pero le podemos poner cola también, no hay problema, ¿no? Para nosotros va a ser la punta y la cola. Un vector siempre tiene que tener punta y cola,
¿no? Cuando hacemos la gráfica de ese vector, punta y cola, ¿ya? Eso. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a hablar por un momento del vector negativo, ¿ya? Entonces, vamos a decir, sea el vector C de la figura 1. Entonces, el vector negativo menos C se va a mostrar en la figura número 2. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. O sea, dos vectores. ¿Ya? Un vector que vamos a tener acá en la figura número 1. Figura 1 es mi vector C en la figura 1. Fíjense hacia dónde apunta nuestro vector C. ¿Ya? Esa es la figura 1. Ahora, el vector negativo menos C lo vamos a mostrar en la figura 2. ¿Ya? Esta es la figura 1, donde tenemos al vector C. Ahora, en la figura número 2 vamos a mostrar al vector negativo menos C. Fíjense, ¿cuál es la única diferencia entre el vector C y el vector menos C? Es el sentido. ¿Ya? Este es el vector menos C, es el sentido. ¿Hacia dónde está apuntando el vector C en este momento? Vamos a decir que está apuntando hacia arriba, ¿no? Hacia allá arriba. Y el vector menos C, todo lo contrario, está apuntando al lado de abajo. Eso no más cambia. El tamaño no cambia, jóvenes. ¿Ya? El tamaño del vector C, si nosotros medimos esta longitud, la longitud de este vector, digamos que nos da, no sé, 3 centímetros. Y si medimos el tamaño de este otro vector, van a ver que igual me va a dar 3 centímetros. ¿Ya? Otra forma, o bueno, lo mismo básicamente. Fíjese, voy a copiar mi vector C, lo voy a tener acá, ¿ya? Y si yo quiero el vector menos C, lo único que cambia, repito nuevamente, es el sentido del vector. Ahí está, nada más, ¿ya? Solo el sentido. Entonces, si yo tenía el vector C hacia arriba, el vector menos C va a ir hacia abajo. Si yo tenía el vector C a la izquierda, el vector menos C a la derecha. Eso es, ¿ya? Solamente cambia el sentido del vector. ¿Listo? Eso es. Ahí está entonces el vector C en la figura 1 y el vector menos C en la figura 2. Vamos a hablar ahora del ángulo entre dos vectores. Un concepto muy importante es saber obtener el ángulo entre dos vectores, ¿no? Cuando estamos resolviendo algún ejercicio, es importantísimo conocer el ángulo entre dos vectores. Entonces, para obtener el ángulo entre dos vectores de forma gráfica, se deben, se deben unir las colas de ambos vectores, ¿no? Esa es la clave. Si yo quiero obtener el ángulo entre dos vectores de forma gráfica, debo unir las colas de ambos vectores. O en el peor de los casos, como dice aquí, o caso contrario, podemos unir las puntas de ambos vectores. Ese es el concepto que yo quiero que se aprenda. Cuando yo necesito el ángulo entre dos vectores, debo unir las colas de ambos vectores. Si no se pudiese unir las colas, puedo también unir las puntas de ambos vectores. Eso, de esa manera podemos obtener nosotros el ángulo entre dos vectores. Como ejemplo, sean los vectores A y B de la figura. Entonces tenemos aquí el vector A, fíjense, horizontal a la derecha, y tenemos el vector B, que es diagonal hacia arriba, digamos, ¿no? Ahí están los dos vectores, ¿ya? Vector A y vector B. Entonces, si yo quiero obtener el ángulo entre los dos vectores, tengo que hacer lo que me indica la teoría aquí. Tengo que unir tengo que unir las colas de ambos vectores. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, el ángulo entre ellos será tita. Le vamos a llamar tita, ángulo tita, del alfabeto griego, ¿no? Tita. Vamos a graficar aquí. ¿Cómo hacemos? Fíjense, voy a copiar mi vector A, tal como está. Copio mi vector A, aquí está. Ahí está mi vector A, lo he copiado. Y ahora voy a copiar mi vector B. Copio mi vector B y fíjense lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo. Estoy uniendo las colas de ambos vectores. Acabo de unir las colas de ambos vectores. Por lo tanto, si yo uno las colas de dos vectores, ahí es donde se va a generar el ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos va a ser el ángulo tita. ¿Ya? Ahí está el ángulo tita. Ahí está tita. Ahí está. Uniendo las colas de ambos vectores, la cola del vector A con la cola del vector B, se obtiene, se genera el ángulo entre los dos vectores.
¿Ya? Ese es un concepto muy importante cuando resolvemos ejercicios con vectores. Siempre nos piden calcule el ángulo entre el vector tal y el vector cual. Entonces nosotros tenemos que unir las colas de los dos vectores para obtener ese ángulo. ¿Ya? Pero también puede ocurrir que en el ejercicio que estamos resolviendo no se pueda unir las colas de ambos vectores por cualquier factor. Entonces, cuando se nos haga complicado unir las colas de ambos vectores, puedo también unir las puntas de ambos vectores. Fíjense, voy a volver a copiar aquí el vector A. Aquí está mi vector A. Otra vez mi vector A. Y ahora mi vector B también voy a copiarlo nuevamente. Y voy a unir en este caso las puntas de ambos vectores. Ahí. ¿Listo? Ahí estoy uniendo las puntas de ambos vectores. ¿Listo? Entonces, si yo uno las puntas de ambos vectores, ahí es donde se genera el ángulo entre los dos vectores. Ese sería el ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Y ese ángulo es tita, como nos han dicho ahí. El ángulo es tita. ¿Ya? Entonces, ya sea que unan las colas de ambos vectores, como estamos viendo acá, o las puntas de ambos vectores, como estamos viendo acá, igual ahí se genera el ángulo tita, ¿no? Eso. ¿Ya? Imaginemos que tita es, no sé, 32 grados. Entonces aquí hay 32 grados y aquí también, aquí arriba también hay 32 grados. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, en conclusión, y nuevamente repito, si yo quiero hallar el ángulo entre dos vectores, puedo unir las colas de ambos vectores como muestro acá, o si no se pudiese, también puedo unir las puntas de ambos vectores como estamos mostrando acá. ¿Ya? Por cualquiera de los dos caminos, igual obtengo el ángulo tita, que sería el ángulo entre el vector A y el vector B. ¿Listo? De esa manera. Ahora vamos a ver algo muy importante también aquí en vectores, es la suma vectorial o también conocida como resultante. ¿Ya? Suma vectorial o resultante, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para obtener el vector resultante o el vector suma de dos o más vectores de forma gráfica, se debe unir la punta del primer vector con la cola del segundo vector y así sucesivamente. A este método se lo conoce como método del polígono. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sumar dos o más vectores, tengo que unir, como dice acá, la punta del primer vector con la cola del segundo y luego la punta del segundo con la cola del tercero, y luego la punta del tercero con la cola del cuarto y así sucesivamente. En otras palabras, punta con cola, punta con cola, punta con cola, punta con cola. ¿Ya? Si yo quiero sumar de forma gráfica mis vectores, tengo que unirlos punta con cola, punta con cola, punta con cola. ¿Ya? Eso. A ese método de unir punta con cola se lo conoce como método del polígono. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a comenzar. El vector resultante, R se va a llamar, muchachos, ¿ya? A partir de ahora, cuando nosotros sumemos dos o más vectores, a esa suma vectorial le vamos a llamar vector resultante. Lo vamos a denotar con la letra R mayúscula, con una flecha en la parte de arriba, ¿ya? Vector resultante se llama, o también algunos le llaman vector suma o suma vectorial, cualquiera de esos, ¿ya? Eso, no nos olvidemos de eso entonces, a partir de ahora. Veamos un ejemplo. Ejemplo, sean los vectores de la figura. Vamos a ver qué vectores tenemos en la figura. Tenemos, fíjense, un vector A horizontal a la derecha. Luego tengo un vector B vertical hacia arriba. Ahora tengo un vector C horizontal hacia la izquierda, más pequeñito el vector C. Y tengo también un vector D que es vertical hacia abajo. Cuatro vectores tengo acá, ¿ya? De la A a la D, ¿no? A, B, C, D. Cuatro vectores. Entonces, si a mí me lo pidiesen, yo puedo sumar estos cuatro vectores gráficamente, ¿ya? Me refiero gráficamente, puedo sumar estos cuatro vectores, ¿ya? Y si sumo los cuatro vectores, a eso se le conoce como vector resultante. Entonces, el vector resultante, ¿cuál va a ser? Esto va a ser el vector resultante. Vector R, ¿no? Le ponemos una R mayúscula con la flechita. El vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a vector A más vector B más vector C más vector D. Eso es el vector resultante, jóvenes. Es la suma de todos los vectores que me están dando en el ejemplo.
¿Ya? En este caso me han dado 4 vectores, por lo tanto, yo tengo que sumar los 4 vectores. ¿Ya? Sumamos los 4 vectores y con eso obtenemos el vector resultante. ¿Ya? Hay que sumar los 4 vectores. Ahora, no necesariamente se tienen que sumar los 4 vectores en orden alfabético. Fíjense que yo primero he anotado A, luego B, C, D. ¿No ve? En orden alfabético. Pero no es necesario sumarlos en orden alfabético. Si alguien quiere empezar por el vector C, lo hace, luego D, luego B, luego al final A, ya depende de cada uno. ¿Ya? Entonces, aquí se cumple la propiedad conmutativa, la famosa propiedad conmutativa de matemáticas. Entonces, no necesariamente los tienen que sumar en orden alfabético. Pueden cambiarle el orden sin ningún problema. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí está el vector resultante. Es la suma, en este caso, de los 4 vectores que nos han dado ahí en el gráfico, ¿no? Los 4 vectores A, B, C y D. Los sumamos los 4 y a eso se le conoce como vector resultante. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora, gráficamente, ¿cómo se muestra, cómo se va a ver este vector resultante? Eso es lo importante, ¿ya? ¿Cómo se va a ver el vector resultante? Si yo quiero graficar mi vector resultante de estos 4 vectores que están acá en el ejemplo, tengo que hacer lo que dice la teoría. Tengo que unir, se debe unir, dice, la punta del primero, ¿no ve? La punta del primer vector con la cola del segundo. Voy a agarrar el primer vector, aquí está mi vector A. Es mi vector A. Voy a copiar a mi vector A, ¿ya? Y lo traslado más o menos por aquí, aquí. Sin cambiarle ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido, lo copio ahí el vector A. Luego voy a unir, no se olviden, lo que quiero unir es la punta del primer vector con la cola del segundo, luego la punta del segundo con la cola del tercero, luego la punta del tercero con la cola del cuarto. Así, eso voy a hacer. ¿Ya? Entonces tengo que unir la punta de A con la cola de B. Entonces, agarro mi vector B que está acá, lo copio, sin cambiarle módulo, dirección ni sentido, ahí está, lo llevo hasta ahí. Ahí. ¿No? Con eso hemos unido la punta del vector A con la cola del vector B. ¿Listo? Acabamos de unir la punta del vector A con la cola del vector B. Listo. Ahora vamos a unir la punta del vector B con la cola del siguiente, que sería el vector C. Entonces, voy a agarrar mi vector C y lo voy a copiar y lo voy a trasladar hasta ahí. Ahí está mi vector C. Acabo de unir la punta del vector B con la cola del vector C. ¿No? Ahí está. Listo. Ahora tengo que unir la punta del vector C con la cola del vector D del último. Ahí está. Eso es. A eso le llamamos suma vectorial. Si unimos nosotros la punta del primero con la cola del segundo, la punta del segundo con la cola del tercero, la punta del tercero con la cola del cuarto, así se están sumando los 4 vectores. ¿Listo? Entonces, lo que nos tenemos que fijar ahora, mi sugerencia, lo que nos tenemos que fijar es dónde, dónde empieza, dónde era mi punto de partida, dónde hemos empezado. Aquí, en este puntito hemos empezado. ¿No? Hemos ido a la derecha, vector A, luego hacia arriba, vector B, a la izquierda, vector C y hacia abajo el vector D. ¿Dónde hemos terminado? Acá. Yo tengo ubicados mi punto inicial, mi punto final. Entonces, desde el punto, ojo con esto, el vector resultante voy a graficar ahora. Desde el punto inicial, ojo, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, formo o gráfico mi vector resultante. Ojo con esto. Así se grafica el vector resultante. Desde el punto de partida hasta el punto de llegar, desde el punto inicial hasta el punto final, ese vector rojo es nuestro vector resultante. ¿Ya? Mucho cuidado. Ese es mi vector resultante. Tenemos que unir la punta del A, la punta del vector A con la cola del vector B, la punta de B con la cola de C y la punta de C con la cola de D. Y con eso recién graficamos nuestro vector resultante. ¿Ya? Y el vector resultante se lo grafica desde el punto de partida hasta el punto final de llegada. ¿Ya? No al revés, no al otro lado, tal como estamos viendo acá. ¿Ya? Eso. Por eso tiene otro color mi vector resultante. Ya no está a punta con cola, ¿no? El vector resultante. Ojo con eso. Alguna vez me han preguntado
¿Y acaso no tenemos que ponerlo al otro lado? Me decían, no, así tal como está, está bien. Desde el punto de partida, que era la cola del vector A, hasta el punto de llegada, que es la punta del vector D. De esa manera se grafica nuestro vector resultante. ¿Ya? Ahora, para resolver ejercicios, necesitamos tomar en cuenta algunas pequeñas consideraciones, ¿ya? Obviamente, lo que hemos visto hasta el momento lo vamos a aplicar cuando estemos resolviendo ejercicios, ¿no? Dentro de un segundo más. ¿Ya? Vamos a analizar las siguientes consideraciones, chicos. Fíjense, estoy trazando una recta cualquiera. Me parece que es horizontal mi recta, ¿no? Una recta horizontal, ¿ya? Y a esa recta horizontal yo la voy a intersectar con otra recta cualquiera. Ahí está. Se intersectan las dos rectas en este puntito, ¿no? Punto de intersección. Entonces, lo que a mí me interesa es ponerle nombre a este ángulo, a ese ángulo, y también ponerle nombre a este otro ángulo. A los dos ángulos me interesa ponerles un nombre, ¿ya? Yo le voy a poner al primer ángulo, le voy a llamar ángulo alfa, del alfabeto griego, alfa. Ahí está. Espero se note, a veces no se nota. Muchos estudiantes que por primera vez están viendo esto, no notan que esto es el ángulo alfa, ¿ya? Es el ángulo alfa, a ver, se los muestro aquí. Más o menos así, ¿no? Es el ángulo alfa, así. Así es. ¿No ve el ángulo alfa? Solo que está más pequeñito. Y mi editor de ecuaciones así lo taipea el ángulo alfa. Ya es como esto, alfa. Parece una A minúscula en carta, pero no, es el ángulo alfa. ¿Ya? El ángulo alfa tengo ahí. Y al otro lado voy a anotar mi ángulo beta, también del alfabeto griego. Ahí está mi ángulo beta. ¿Ya? Tengo mi ángulo alfa en un lado, el ángulo beta en el otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan dos rectas que se intersectan, tal como hemos visto, ¿ya? La suma del ángulo alfa más el ángulo beta, toda la vida me tiene que dar, jóvenes, 180 grados. Es un concepto muy importante en geometría y aquí en vectores nos va a ayudar bastante, ¿ya? La suma de los dos ángulos, alfa más beta, nos tiene que dar siempre 180. ¿Ya? Es bien importante eso. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo tengo una recta cualquiera, ¿no? Como tengo una recta cualquiera ahí, intersecto con otra recta y ahí la suma de los dos ángulos tiene que darme 180 grados, ¿ya? Tiene que darme 180 grados. Esa es una de las consideraciones más importantes, ¿ya? Obviamente hay más consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Yo les voy a dar una consideración más y con eso vamos a continuar con el avance, ¿ya? Entonces, una consideración más que podemos tener de geometría es la siguiente. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, como están viendo acá, esta recta es paralela a esta recta. Son dos rectas paralelas. Entonces yo puedo cortar esas dos rectas paralelas con una recta cualquiera. Cuando yo corto las dos rectas paralelas con una recta cualquiera, lo que ocurre es que este ángulo de acá siempre va a ser igual a este otro ángulo de acá. Siempre son iguales los dos ángulos que acabo de mostrar. Yo le voy a llamar ángulo tita, digamos, tita, y el otro va a ser también tita. ¿Ya? Ahí está. A esto en matemáticas se le conoce como ángulos alternos internos. ¿Ya? Esto. Entonces, el ángulo tita de aquí es igual al ángulo tita de aquí. Por ejemplo, si tita vale 40 grados, este de abajo también va a valer 40. Ángulos alternos internos le llaman en matemática. Y muchos estudiantes también lo conocen este concepto geométrico como la ley del zorro. ¿Ya? Le dicen la ley del zorro porque parecería que hay una Z acá. ¿Ya? Una Z. Uno, dos, tres, como una Z. Por eso le llaman a algunos la ley del zorro. ¿Ya? Eso es, ángulos alternos internos se llama, ese es o sea, el concepto más técnico es así. ¿Ya? Voy a anotar. Ángulos alternos internos.
Así, ángulos alternos internos. Así se llama. Y la primera consideración se conoce como ángulos suplementarios. Alfa y beta son ángulos suplementarios porque al sumarse nos da 180 grados. Ángulos suplementarios, entonces. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Dos consideraciones importantes de geometría que las vamos a aplicar, de hecho, en muchos ejercicios que resolvamos en vectores. Ya, más que todo si son vectores gráficos, con gráfica. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar, es necesario hablar del concepto del triángulo rectángulo, para los que no conocen. ¿Ya? Un triángulo rectángulo, jóvenes, fíjense, es una figura geométrica que tiene tres lados para empezar, porque es un triángulo, y se conoce como triángulo rectángulo porque vamos a tener nosotros un ángulo de 90 grados acá. ¿Ya? Entonces aquí está, este cuadrito y este puntito me indica que tenemos ahí 90 grados. Cuando yo tengo en un triángulo un ángulo de 90 grados, a eso se le conoce como triángulo rectángulo. ¿Listo? Eso. Ahora, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, los tres lados del triángulo reciben un nombre diferente cada uno. ¿Ya? El lado más largo, toda la vida el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa, ¿no? El lado más largo. Ahora, si yo analizo a este ángulo que lo tengo aquí abajito, si yo analizo a este ángulo que le voy a llamar yo ángulo tita, ya, si yo analizo este ángulo que le llamo ángulo tita, voy a generar entonces dos catetos, así se llaman, ¿no? Dos catetos. Para el ángulo tita, jóvenes, para el ángulo tita, al frente, ahí está con una flecha, les estoy mostrando, al frente del ángulo tita, vamos a tener siempre nuestro cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto. Y a su lado, al lado del ángulo tita, vamos a tener el cateto adyacente. ¿Ya? Siempre al frente está el cateto opuesto y a su ladito está el cateto adyacente. Eso, por favor, ¿ya? Muy importante ese concepto, ¿no? De la hipotenusa, que es el lado más largo, y si analizamos a tita, al frente está el cateto opuesto y a su lado está el cateto adyacente. ¿No? Entonces, nosotros, para poder resolver un triángulo rectángulo, necesitamos conocer a las razones trigonométricas, ¿no? Tres razones trigonométricas básicas existen. La primera es la razón seno de tita, ¿no? Seno del ángulo tita. Entonces, el seno de tita siempre va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de tita es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Muy importante eso. Luego vamos a tener el coseno de tita. Es otra relación trigonométrica. Coseno de tita siempre va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Ahí está. El coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y finalmente, la última relación trigonométrica o razón trigonométrica es la tangente de tita. La tangente de tita siempre va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Ahí está, entonces tenemos nuestras tres razones trigonométricas que nos van a ayudar a resolver ejercicios de vectores. ¿Ya? Ahí están las tres razones trigonométricas. Listo. Ya está. ¿Qué más me falta? En un triángulo rectángulo, además, yo tengo siempre el teorema de Pitágoras como herramienta para resolver ejercicios con triángulos, ¿no? Triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, muy conocido, muy famoso. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado siempre va a ser igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Ese es el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy importante, nos va a servir muchas veces cuando resolvamos ejercicios de vectores.
¿ya? El teorema de Pitágoras, como podrán ver ustedes, relaciona a los tres lados del triángulo. La hipotenusa con los dos catetos, el opuesto y el adyacente, cada uno al cuadrado. Eso. Básicamente es eso, muchachos, la primera parte, hablando de triángulos rectángulos. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Puedo usar o las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Eso es importante, ¿ya? Siempre y cuando mi triángulo sea rectángulo, puedo usar razones trigonométricas o teorema de Pitágoras. ¿Listo? Hace instantes estábamos viendo triángulos rectángulos y hemos visto cuáles son las fórmulas que se pueden usar cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Están las tres razones trigonométricas y está el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver triángulos oblicuángulos, ¿ya? Cuando yo digo triángulo oblicuángulo, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de triángulo, cualquier triángulo, ¿ya? Puede ser un triángulo mm, equilátero, puede ser un triángulo isósceles, triángulo escaleno, cualquier triángulo, a ese se le conoce como triángulo oblicuángulo, ¿ya? Donde ninguno de sus lados es igual, ninguno de sus ángulos es igual, no tiene ninguna característica en particular un triángulo oblicuángulo. O sea, cualquier triángulo, en realidad, ¿ya? Cualquier triángulo. Entonces, me estoy dibujando yo acá un triángulo cualquiera. Es un triángulo cualquiera, muchachos. No necesariamente tiene que ser triángulo rectángulo, no necesariamente tiene que ser triángulo equilátero o triángulo isósceles, un triángulo cualquiera, ¿ya? Y a este triángulo yo le voy a poner nombres a cada uno de sus lados, ¿ya? A este lado yo le voy a llamar lado A este lado le voy a llamar lado B y a este otro lado le voy a llamar lado C, ¿ya? Tengo un triángulo con tres lados, A, B, C. Ahora, internamente yo le voy a poner nombre a cada uno de sus ángulos. A este ángulo le voy a poner un nombre, a este ángulo de acá le voy a poner otro nombre y al ángulo de aquí arriba también le voy a poner un nombre cualquiera, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, al de abajo le pongo ángulo beta, al de la derecha le pongo ángulo tita y al de arriba yo le voy a poner ángulo alfa. ¿Listo? Ahí está. Alfa, beta y tita, los tres ángulos interiores del triángulo. ¿Listo? Hemos elegido al azar los nombres de los ángulos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si yo, cuando estoy resolviendo un ejercicio de vectores, me encuentro con un triángulo oblicuángulo, es decir, con cualquier triángulo, tengo dos herramientas para resolver estos triángulos. Una de ellas es el famoso teorema de cosenos. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema de cosenos? Dice que si yo quiero hallar el valor del lado A de ese triángulo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que anotar lo siguiente. A elevado al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los otros dos lados que me quedan. B y C son los otros dos lados. Le voy a poner B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. Ahí está. Menos el doble producto del primero por el segundo. O sea, B por C multiplicado eso por el coseno. Y aquí está lo importante, por el coseno del ángulo opuesto al lado A. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el lado A? Este es el lado A, ¿no? Aquí está A, este es el lado A. ¿Y cuál es el ángulo opuesto a este lado A? Está pues al frente. Y ese es el ángulo tita. ¿Ya? Para el lado A al frente tengo el ángulo tita. Entonces, por coseno de tita viene a ser en la forma. Coseno de tita. ¿Listo? A eso se le conoce como teorema de cosenos. Imaginemos que no se ha entendido muy bien. Entonces, nuevamente vamos a hacer el análisis, pero ya no para el lado A, sino para el lado B. ¿Ya? Este lado horizontal, a este lado horizontal voy a analizar. Si yo quiero calcular el valor de este lado B, entonces, ¿qué tengo que anotar en mi fórmula del teorema de cosenos? Voy a anotar B elevado al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? A y C. Entonces, eso anoto. Va a ser A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, A por C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a B, ¿no? B. Entonces yo tengo aquí B, esto es B,
y el lado B es este, entonces al frente, ¿cuál es su ángulo opuesto? Al lado B es este, con una flechita les estoy mostrando, es el ángulo alfa. Al frente del lado B tengo al ángulo alfa. Entonces le pongo por el coseno de alfa. Así, listo. Ahí está, por segunda vez he mostrado el teorema de cosenos. Pero si no se ha entendido, voy a mostrar por tercera vez el teorema de cosenos. ¿Ya? Pero ahora para tratar de calcular el lado C. Si yo quiero calcular este lado C, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a usar la fórmula del teorema de cosenos y nos dice que C elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? Si ya he anotado C, son A y B los otros dos lados. Entonces, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Un segundito. Aquí está A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Ahí está. Menos el doble producto del primero por el segundo, que sería A por B, por el coseno del ángulo opuesto a C. ¿Ya? Entonces, aquí está el lado C. ¿Y cuál es el ángulo opuesto? Al frente del lado C tengo al ángulo beta, ¿no? Tengo al ángulo beta. Entonces, vamos a anotar por el coseno de beta. Listo. ¿Ya? Ahí está. 3 veces les he mostrado el teorema de cosenos. ¿Ya? 3 veces. Entonces, ahí está. Ese es el teorema de cosenos. Es una sola fórmula, pero yo les estoy mostrando como si fueran 3, pero es una sola. ¿Ya? Eso. Ahí está el teorema de cosenos. Una vez que ya conocemos el teorema de cosenos, nos falta analizar el teorema de senos. El teorema de senos. ¿Y a qué se refiere el teorema de senos? El teorema de senos es más cortito que el teorema de cosenos. Es una triple igualdad, que es la que vamos a anotar a continuación. ¿Ya? Son igualdades fraccionarias, ¿ya? En la parte del numerador vamos a anotar seno de alfa, el primer ángulo alfa que tenemos aquí arriba, seno de alfa. Y lo tenemos que dividir entre el lado opuesto al ángulo alfa, ¿ya? ¿Y a qué me refiero cuando digo lado opuesto? Si este es el ángulo alfa, si este es el ángulo alfa, al frente yo tengo el lado B. Ojo con eso, ¿ya? Para el ángulo alfa, al frente yo tengo el lado B. Entonces vamos a decir en la fórmula seno de alfa, como ya está aquí, dividido entre el lado B. Eso es igual a, ahora vamos a hablar de otro seno, seno de beta, seno de beta. ¿Dónde está beta? Aquí está el ángulo beta, este es el ángulo beta. ¿Ya? Y lo vamos a dividir el seno de beta sobre el lado opuesto al ángulo beta. Para el ángulo beta al frente tenemos el lado C. ¿Ya? Al frente del ángulo beta está el lado C. Entonces, seno de beta dividido entre el lado C. Y eso es igual al seno del tercer ángulo, que sería seno de tita, ¿ya? Pero al seno de tita lo vamos a dividir, aquí está el ángulo tita en la gráfica, al frente del ángulo tita, ¿qué tenemos? Tenemos el lado A, tenemos este lado A, ¿ya? Entonces, al seno de tita lo vamos a dividir entre el lado A, seno de tita entre A. Eso es, el seno de un ángulo sobre su lado opuesto, igual al seno del otro ángulo sobre su lado opuesto, igual al seno del tercer ángulo sobre su lado opuesto. A eso le conocemos como teorema de senos. ¿Ya? Ahí está el teorema de senos. Es una triple igualdad. De esa triple igualdad, al resolver los ejercicios, solamente va a servirnos dos de las tres fracciones nada más. Podemos agarrar la primera con la segunda. Si no nos conviene, podemos agarrar la segunda con la tercera. Y si no nos convendría, podemos agarrar también la primera con la tercera, ¿no? Igualamos la primera y la tercera y de ahí podemos resolver. Ya es lo que vamos a ver dentro de unos segundos más.
Ahora, para cesar los conceptos de un triángulo oblicuo-ángulo, es decir, cualquier triángulo, no se van a olvidar que los tres ángulos internos que tenemos son alfa, beta y tita. Es la suma de los tres ángulos internos, alfa más beta más tita, toda la vida tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Eso también no se olviden, por favor. Cuando yo sumo los tres ángulos internos de cualquier triángulo, siempre me va a dar 180. Eso es, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo toda la vida da 180. Ya, no se van a olvidar de eso, por favor. Y directamente nos vamos a ir ya a resolver problemas, ¿no? Con estos conceptos de el triángulo, de triángulos oblicuángulos y triángulos rectángulos, ya podemos empezar a resolver problemas. A esto hay que agregarle la teoría de los vectores que hemos visto al principio de la clase, ¿no? Problema número 1 dice, calcula el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Eso es. Calcule el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 60 grados. Vamos a comenzar entonces. Lo más adecuado, mi recomendación siempre es que anotemos datos primero, ¿ya? ¿Qué nos piden? El módulo del vector resultante, R, sin la flechita. Con la flechita sería vector resultante, sin la flechita es módulo del vector resultante. Es lo que queremos hallar, ¿no? De dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente. Me están dando dos vectores. Uno tiene módulo 14 y el otro tiene módulo 11. Yo le voy a llamar al primero vector A, ¿ya? Y su módulo, módulo del vector A, 14 unidades. Y al segundo le voy a llamar vector B. Entonces, el módulo del vector B, 11 unidades, ¿ya? Del primero 14, del segundo 11. Yo le he llamado al primero vector A y al segundo vector B. Y aquí estamos anotando los módulos, módulo del vector A y módulo del vector B, ¿no ve? Sin la flechita. Eso es, ¿ya? Porque los módulos son 14 y 11 unidades respectivamente. Y que forman un ángulo de 60 grados, ¿no? ¿Quiénes forman ese ángulo de 60 grados? Los vectores A y B, ¿no ve? Esos dos vectores. Entonces yo le voy a poner, no sé, alfa igual a 60 grados, ¿ya? Alfa igual a 60 grados. Pero este ángulo es el ángulo formado entre quiénes? Entre el vector A y el vector B. Eso más me voy a anotar yo. Alfa es el ángulo formado entre vector A y vector B. ¿Listo? Ahí está, estoy anotando. 60 grados es el ángulo formado entre vector A y vector B. Listo, ya tenemos entonces ahí nuestros datos. Y ahora solamente nos queda resolver el ejercicio, ¿ya? Este problema número 1 no me ha dado gráfica, no tiene gráfica. Entonces, cuando no me dan gráfica, es mi obligación graficar. Como estudiante debo de graficar para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Listo. Entonces le vamos a poner solución. ¿Listo? Y vamos a obtener el vector resultante. Vamos a anotar a qué será igual el vector resultante en este ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio, jóvenes, me piden calcular el módulo del vector resultante. ¿De cuántos vectores? De dos vectores. ¿Cómo les hemos llamado nosotros dos vectores? Vector A y vector B. Entonces, en este ejercicio 1, el vector resultante va a ser igual a vector A más vector B. Nada más. Ese es el vector resultante en este ejercicio. ¿Ya? En otro ejercicio va a ser más largo tal vez, en otro ejercicio más largo todavía, pero en este problema número 1, el vector resultante es vector A más vector B. Es la suma de dos vectores. ¿Por qué? Porque me dicen acá, calcula el módulo del vector resultante de dos vectores. Solamente estamos hablando de dos vectores, ¿ya? Y yo le estoy llamando vector A y vector B. ¿Listo? Eso. Ahora, hay un error muy común aquí en esta parte, ¿ya? Y muchos estudiantes cometen este error. Como saben que el vector resultante es vector A más vector B, lo que hacen muchos es lo siguiente. Quieren hallar la resultante, R igual, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El vector, aquí dice vector A más vector B. Entonces, como el módulo del vector A es 14 y el módulo del vector B es 11, ¿qué hacen muchos chicos? Le ponen 14 más 11, ¿no? Lo suman y les da 25.
y eso es la respuesta para algunos estudiantes. Ese criterio está mal, ¿ya? No pueden sumar 14 más 11 y decir que ese es el vector resultante o el módulo del vector resultante. Ese es un error garrafal que no deben cometer ustedes. El vector resultante no va a tener como módulo 25, no se suma 14 más 11 y ya. Ya no se hace eso, eso está súper mal. ¿Listo? No se debe de hacer eso. Lo que se debe de hacer, una sugerencia, es graficar primero. Grafiquen el vector resultante y seguro se va a formar un triángulo como este. Y ese triángulo hay que resolver con teorema de cosenos, teorema de seno o Pitágoras, dependiendo de qué tipo de triángulo es. Eso hay que hacer. ¿Ya? No es sumar 14 más 11 y ya. Ese es un error muy frecuente. Esto, jóvenes, es una suma vectorial, vector A más vector B. No es ponerle 14 y 11 y ya, eso está muy mal. No hagan eso, jóvenes, porque es un error muy común. En muchos estudiantes he visto ese error. No hagan eso. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar la forma adecuada de resolver aquí. Entonces, muchachos, si yo quiero graficar mi vector resultante, antes de eso, yo tengo también que graficar mi vector A y mi vector B. Ambos vectores yo los tengo que sumar gráficamente y ahí me va a salir el vector resultante. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, como a mí no me han dado ningún dibujo y no me han especificado nada del vector, del primer vector y del segundo vector, que serían para mí A y B, entonces lo que voy a hacer yo es lo más fácil, me voy a ir por el camino más fácil. Que mi vector A sea este vector horizontal. Ahí está, me he dibujado mi vector A horizontal a la derecha, ¿ya? Yo lo hago así porque es más fácil, ¿no? Cuando uno tiene cuaderno cuadriculado es más fácil graficar un vector horizontal, ¿ya? Por eso empiezo con un vector horizontal a la derecha, ¿ya? Ahora, en base a este vector horizontal a la derecha, que es mi vector A, voy a graficar a mi vector B, ¿listo? Voy a graficar a mi vector B. Más o menos mi vector B, a lo que estoy viendo, debería de ser así, mi vector B, más o menos, ¿ya? Más o menos. ¿Por qué estoy seguro que, bueno, por qué digo más o menos que ese debería ser mi vector B? Porque si yo agarro, fíjense lo que voy a hacer, lo que hemos visto en la teoría hace minutos atrás. Yo agarro a mi vector B y lo traslado acá y uno las colas de ambos vectores. Muchachos, ahí fíjense, acabo de unir la cola del vector A con la cola del vector B. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Cuando se unen las colas de ambos vectores, ¿qué es lo que se genera ahí? Hemos aprendido que se genera el ángulo entre ellos. Aquí está el ángulo entre los dos vectores. Y en este ejercicio, el ángulo entre el vector A y el vector B está aquí. Vale 60 grados, ¿no? Entonces, este ángulo yo ya sé que vale 60 grados. Ahí está, 60 grados. Ese es el ángulo entre el vector A y el vector B, lo que hemos aprendido hoy día. Si quiero el ángulo entre dos vectores, debo unir las colas de ambos vectores. Ahí está, 60 grados. ¿Listo? Ahora, pero me falta graficar el vector resultante. ¿Ya? Tengo que graficar mi vector resultante. Entonces, un error que cometen muchos estudiantes, quiero mostrar los errores. Aquí está. Como ya tienen los dos vectores ahí, ¿ve? ¿Qué es lo que hacen muchos chicos? Esto hace. Ahí, eso es. Para muchos, ese es el vector resultante. ¿Ya? Eso está mal. ¿Ya? ¿Por qué está mal, muchachos? ¿Por qué está mal? Porque si yo quiero graficar el vector resultante, tengo que unir la punta del vector A con la cola del vector B. Eso tengo que hacer. ¿Listo? Entonces voy a borrar este vector rojo, que no es el vector resultante. Y les repito, si yo quiero sumar vector A más vector B como está aquí, tengo que unir la punta del primero con la cola del segundo. ¿Cuándo hemos visto eso? Hoy día. ¿No ves? Si yo quiero sumar dos vectores, debo unir la punta del primer vector con la cola del segundo vector. Eso hemos visto hoy día. ¿No ven? Eso. Entonces voy a agarrar el vector B, que está acá, voy a copiarlo, puedo copiarlo cuantas veces yo quiera y lo voy a trasladar aquí. Ahí. Ahí está mi vector B. ¿Qué he logrado? He logrado unir en este punto, acá,
la punta del vector A con la cola del vector B. Eso es lo que hay que hacer. ¿No ve? Hemos aprendido hoy día el método del polígono. Está todavía en la teoría, ¿no? Por aquí debe estar. Aquí está, método del polígono. Aquí está. Para obtener el vector resultante de dos vectores de forma gráfica, se debe unir la punta del primer vector con la cola del segundo, y así sucesivamente. Ese es el método del polígono. Aquí hemos visto un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí estaban los cuatro vectores y hemos ido uniendo punta con cola, punta con cola, punta con cola. Y luego ese va a ser nuestro vector resultante, hemos dicho. ¿Ya? Ahí está. Estamos usando esos conceptos teóricos. Para sumar el vector A y el vector B, debo unir punta con cola, pues la punta de A con la cola de B, ya está. Entonces, ¿cuál es mi punto de partida? ¿De dónde he empezado? De acá. Este es mi punto de partida. Ojalá se note. ¿Y cuál es mi punto de llegada? Acá. ¿Ya? Mi punto de partida aquí abajo, mi punto de llegada aquí arriba. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que dibujar un vector desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Este es mi vector. Este es mi vector. Ese vector rojo, jóvenes, es el vector resultante. ¿Ya? vector resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha formado acá? Se ha formado un triángulo. ¿Ya? Es un triángulo cualquiera. Ese triángulo hay que resolver usando las fórmulas que hemos visto hoy día. ¿Listo? Eso tenemos que resolver nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver ese triángulo que hemos formado con los tres vectores, ¿no? Vector A, vector B y vector resultante, ¿no? Entonces, tenemos que resolver ese triángulo y listo, ¿ya? Como podrán ver ustedes, este triángulo que se ha formado no es triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera, ¿no? Entonces, al ser un triángulo cualquiera, yo puedo tranquilamente usar las fórmulas de triángulos oblicuángulos, lo que está acá. Estas fórmulas sirven para cualquier tipo de triángulo, cualquiera. Pero las anteriores que hemos visto acá, estas fórmulas de las razones trigonométricas y Pitágoras, ojo que estas fórmulas solo sirven cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no ve? Es decir, con un ángulo de 90 grados. Ahí nomás puedo usar las tres razones trigonométricas que están acá y el teorema de Pitágoras. Mucho cuidado. Entonces, en este ejercicio 1, como se ha formado un triángulo cualquiera, puedo usar estas fórmulas, ¿no? De los triángulos oblicuos. Teorema de cosenso, teorema de censo. ¿Ya? Eso. Así que yo lo que voy a hacer ahora, ya algo que siempre hago para que mis estudiantes entiendan bien, a algunos no les gusta, pero igual lo voy a hacer. Hago lo siguiente, chicos. Yo copio ese triángulo que se ha formado vectorialmente con los tres vectores, yo lo copio. En este momento lo estoy haciendo, ¿ya? Pero lo novedoso es que al copiar ese triángulo, ya fíjense, ya no estoy copiando las flechas de los vectores, porque habían tres vectores, ya no estoy copiando eso. Solamente estoy copiando los lados. Ahí está, he copiado los lados. Ese triángulo yo quiero resolver, ¿ya? Ese triángulo quiero resolver. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este triángulo? Tengo que ver cuáles son los datos del triángulo, ¿ya? Entonces, no se olviden, el vector A es el vector horizontal que está aquí abajo, ¿no? Este es el vector A. Entonces, esta línea horizontal es el módulo del vector A. ¿Y cuánto es el módulo del vector A? Es 14 unidades, 14. Le voy a poner yo 14. Aquí le pongo 14. 14 unidades, 14. Ese lado vale 14. El vector B es este vector negrito. Ese es el vector B. Esto es el módulo del vector B, el tamaño del vector B. Y el tamaño del vector B es 11. 11 unidades. Yo le pongo 11. ¿Listo? Luego tengo el vector resultante. ¿No ve? Este vector rojo es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante. ¿Ya? Y justo eso no tengo. Entonces, R se llama, entonces yo le voy a llamar R nomás, el módulo del vector resultante, R nomás, sin flecha, sin la flechita ahí arriba. R, módulo del vector resultante. Fíjense, en este triángulo que acabamos de mostrar, ya tengo dos datos, un lado 14, el otro lado 11. No se olviden que la teoría dice que si yo quiero resolver un triángulo, tengo que tener tres datos. ¿Ya? Yo ya tengo ahí dos, el lado de 14 y el lado de 11.
Me falta un datito para poder resolver el triángulo y hallar el módulo de la resultante, ¿ya? Ese dato va a salir del ángulo 60 grados, que era el ángulo formado entre vector A y vector B. Ya, aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Le voy a cambiar de color. Ahí está, el ángulo de 60 grados es ese. Formados, se formaba ese ángulo entre el vector A y el vector B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde se usa geometría, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vamos a agarrar un lapicito o lo que sea, un lapicito, y vamos a prolongar en nuestro cuaderno la línea de acción del vector A. Fíjense, estoy trazando con mi lapicito una línea horizontal, igual que el vector A, pero más larga, más larga, más larga, más larga. Estoy prolongando la línea de acción de mi vector A. Ahí está prolongado. Esa línea prolongada. ¿Ya? Listo. Entonces, lo más importante es que el vector B que estaba acá se ha trasladado acá. Por lo tanto, el ángulo de 60 grados, el ángulo de 60 grados que estaba formado por el vector B y el vector A horizontal, se puede también trasladar, aquí estoy trasladando, fíjense, se lo puede trasladar a esa posición donde voy a dejarla yo. Ahí, ¿ya? Ahí está el ángulo de 60, lo he trasladado. Estaba formado entre el vector B y el vector A. Si ese ángulo lo puedo trasladar ahí y ahí está 60 grados. ¿Listo? Listo. 60 grados. Ahora, yo no necesito ese ángulo de 60. Lo que yo necesito es este otro ángulo interno. Este ángulo rojito yo necesito. Ese ángulo, ¿ya? Le puedo poner un nombre si yo quiero, ángulo tita, digamos, le puedo poner un nombre. Sí, tita creo que no tengo en este ejercicio. Ángulo tita le puedo poner. Ese ángulo tita necesito, ¿ya? Entonces, para eso hemos practicado hoy día los conceptos de geometría. ¿Qué consideraciones teníamos? Si yo tengo una recta horizontal y ahí esa recta la corto con una recta cualquiera, entonces se dividen, la recta se divide en dos ángulos ahí, no sé si me entienden. Dos ángulos yo tengo aquí, alfa y beta. La suma de los dos tiene que darme toda la vida 180, ¿no? La suma de los dos ángulos tiene que darme 180, porque es una línea recta, ¿no ves? Todo eso me tiene que dar 180. Alfa más beta tiene que darme 180. Ángulos suplementarios se llama. Ese concepto vamos a aplicar, ¿no? Lo pueden hacer directo. Yo tengo mi recta horizontal, es esta. Fíjense, aquí estoy mostrando. Esa es mi recta horizontal. Y mi otra recta que corta sería el vector B, ¿no? Entonces, 60 grados más tita tiene que darme 180, ¿ya? Eso es lo que tengo que buscar yo. 60 grados más tita tiene que darme 180. Tiene que ser igual a 180, ¿ya? No es necesario armar esa ecuación que acabo de mostrar. Los que ya saben tienen que hallar directamente tita, ¿no? Yo lo estoy haciendo paso a paso. Este 60 que está con más, lo voy a mandar al otro lado con menos. Entonces, tita va a ser igual a 180 menos 60. Y 180 menos 60 me da pues 120, ¿no? Entonces, tita es 120. Mi ángulo tita es igual a 120 grados. Eso es, ¿ya? El ángulo tita es 120 grados, muchachos. Todo esto que acabo de hacer no es necesario que lo hagan así paso a paso, ¿no? Lo pueden hacer más directo, ¿no? Ustedes busquen un ángulo, tita, un ángulo cualquiera, que al sumarse con 60 me dé 180. Y obviamente tiene que ser 120, ¿ya? 120 más 60 me va a dar los 180, ¿ya? Con eso estaríamos haciendo cumplir esta propiedad de geometría, que la suma de alfa más beta tiene que darme 180, siempre, ¿ya? Ángulos suplementarios. ¿Ya? Entonces 60 más 120, que es tita, me va a dar 180. Entonces, por eso tita vale 120, muchachos. ¿Listo? Entonces ya tengo el ángulo. Ese ángulo ya tengo, ¿no? Ya tengo. Por lo tanto, como ya tengo el ángulo, yo vengo acá y yo ya sé que este ángulo de acá vale 120 grados.
¿ya? Este ángulo de acá, 120 grados. Ahí está, 120 grados. Con eso ya tengo mis tres datos en este triángulo. Ya puedo resolver ese mi triángulo. ¿Listo? Ya se puede resolver. Ahí vamos a aplicar teorema de cosenos y listo. Como ya tenemos el ángulo de 120 y los dos lados de 14 y 11, puedo hallar R. Es lo que me piden, hallar el valor de R, el módulo del vector resultante, el tamaño del vector resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Repito, es un triángulo cualquiera. O sea, es un triángulo oblicuángulo. Si yo tengo un triángulo oblicuángulo, puedo usar teorema de cosenos o teorema de senos. Mi sugerencia siempre, traten de empezar por teorema de cosenos, ¿ya? Eso voy a hacer yo. Voy a aplicar entonces el teorema de cosenos, ¿ya? ¿Qué dice el teorema de cosenos? Aquí está, 3 veces hemos anotado. Y aquí vamos a volver a anotar por cuarta vez. Si yo quiero hallar R, el lado R, ¿qué hago? Digo entonces que R elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Los otros dos lados son 14 y 11, directamente, 14 unidades y 11 unidades. Eso nomás ya anotamos. Entonces tengo aquí 14 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. El primero es 14 por el segundo, 11. Y eso por el coseno del ángulo opuesto al lado R. Opuesto al lado R. ¿Dónde está mi lado R? Es mi lado R. Al frente, ¿qué tengo? ¿Qué ángulo tengo al frente? Aquí está al frente, yo tengo el ángulo de 120. ¿No ve? El ángulo de 120. ¿Ya? Entonces, por el coseno del ángulo opuesto a R, que es 120 grados. Listo. ¿No? Eso tengo que resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Simplemente agarrando el exponente cuadrado y lo mandamos ese cuadrado al otro lado como raíz cuadrada. ¿Ya? El exponente cuadrado lo mandamos al otro lado como raíz cuadrada. Y eso va a ser R. ¿Ya? R va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que está en la derecha. ¿Ya? Por esta vez voy a copiar 14 al cuadrado más 11 al cuadrado 14 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el doble producto del primero 14 por el segundo 11 por el coseno de 120. Ahí está, eso, ¿no? La raíz de todo eso. Todo eso a la calculadora y ya tengo R. Entonces, el módulo del vector resultante es igual a 21,7 unidades. ¿Listo? Esa es la respuesta, ¿no? Ese es el módulo del vector resultante. Listo. Ahí termina. Ya. Como tengo un poco de espacio, vamos a hacer esto. Ya vamos a calcular el ángulo entre el vector B y el vector resultante. ¿Ya? Calcule el ángulo entre el vector B y el vector resultante. Entonces, tenemos que ir a buscar dónde está el vector B y dónde está el vector resultante. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, aquí no se nota mucho. En esta gráfica que estamos mostrando acá, no se nota mucho eso. ¿Ya? En la gráfica vectorial, en esta gráfica, ahí sí se nota. Ahí hay que ir a buscar al vector B y al vector resultante. El vector B es pues este vector negrito. Ese es el vector B. Y el vector resultante es este vector rojo. Por lo tanto, si yo uno las colas, no se olviden lo que hemos aprendido hoy día. Si quiero el ángulo entre el vector B y el vector resultante, las colas de ambos tengo que unir. El vector B es este vector negro y el vector resultante es este vector rojo. Entonces, si uno yo las colas de los dos vectores,
Lo voy a tratar de hacer con un color medio morado. Si yo uno las dos colas, aquí se generaría, aquí estaría el ángulo entre los dos vectores, aquí, ¿ya? Pero lo malo es que está pues eso fuera del triángulo. Yo quiero resolver el triángulo, aquí afuera estaría, ¿no? Entonces, aquí afuera estaría, ¿no? Entonces, no me conviene ese ángulo, pero obviamente es ese ángulo que estamos buscando, ¿ya? Uniendo la cola del vector B con la cola del vector resultante, uniendo las dos colas, allá afuera estaría. Pero hoy día también hemos aprendido que no siempre uniendo las colas se puede obtener el ángulo entre dos vectores. También podemos unir las puntas, hemos dicho, en la teoría. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la punta del vector resultante está aquí arriba. Y la punta del vector B, porque este también es el vector B, está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, nosotros también podemos ubicar a las dos puntas del vector resultante y del vector B aquí. Aquí se están uniendo las dos puntas de los dos vectores. Por lo tanto, como se están uniendo ahí las dos puntas, el ángulo que estamos buscando, ¿ya? El ángulo que estamos buscando, que lo voy a hacer con color medio lila, ojalá salga, es este ángulo. Este es el ángulo que estamos buscando, ¿ya? Que obviamente va a ser este mismo, ese mismo ángulo es, ¿ya? Y a ese ángulo le vamos a poner un nombre, cualquier nombre del alfabeto griego, ¿no? Ya hemos usado hoy día alfa y tita, es otro ángulo, ¿ya? Cualquier ángulo que les guste a ustedes. A ver, vamos a buscar en el alfabeto griego. Ángulo beta, nomás le llamaremos. Ángulo beta. Ahí está, beta. No tiene, el ángulo beta no tiene nada que ver con B, con el vector B por si acaso. O sea, no porque se parecen mucho, están relacionados o algo así. Ya, es ángulo beta. Ya, ese ángulo beta, obviamente, es el mismo ángulo beta que está aquí arriba. Ahí está. Ese ángulo beta vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el ángulo beta? Usando teorema de senos. ¿Ya? Usando el teorema de senos vamos a calcular el ángulo beta. ¿Listo? Entonces vamos a decir teorema de senos. Teorema de senos. ¿Qué decía el teorema de senos? Aquí está, ¿no? Es una triple igualdad, decíamos, pero no necesitamos la triple igualdad. Basta con dos nada más, ¿no? Dos fracciones. Entonces vamos a decir, ¿seno de quién? Seno de, el ángulo que estamos buscando es beta. Entonces, seno de beta, ¿ya? Seno de beta. Sobre su lado opuesto, ¿ya? Para el ángulo beta, al frente tengo el lado de 14. ¿Ya? Aquí está, al frente tengo el lado de 14. El seno de beta sobre su lado opuesto. Su lado opuesto es el lado de 14 unidades. Seno de beta sobre 14, eso va a ser igual a el seno de quién? De otro ángulo. Otro ángulo vamos a elegir que sea 120. Seno de 120, vamos a anotar eso, seno de 120 grados sobre su lado opuesto. Hay que ir a buscar quién es el lado opuesto al ángulo de 120. Aquí está el ángulo de 120. Al frente, ¿a quién tenemos? A R. R es el módulo de la resultante. Entonces vamos a decir seno de 120 sobre R. Así sería. ¿Ya? Seno de 120 sobre R. Pero fíjense, R ya hemos calculado. 21.7 vale. Entonces en vez de R, 21.7 le ponemos. Listo. Y de ahí vamos a hallar el ángulo beta. ¿Listo? De aquí, de esta ecuación vamos a despejar el ángulo beta. ¿Ya? ¿Cómo se despeja el ángulo beta? Primero, primer paso, para los que no conocen, el 14 que está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Arriba al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí, entonces, me va a quedar a mí que el seno de beta, seno de beta, es igual a, es el 14 pasa al otro lado a multiplicar, va a ser 14 por el seno de 120 sobre 21.7. Listo. Eso. Primer paso para despejar beta. Ahí. Y el último paso. Yo quiero despejar beta. Quiero que se quede solita beta. Entonces, al seno lo voy a mandar al otro lado como su función inversa. Como seno a la menos 1 o arcoseno. Seno a la menos 1. Como estamos en física, seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces, de ahí voy a despejar beta. Entonces, aquí vamos a anotar. Beta, el ángulo beta va a ser igual a
seno a la menos 1 de todo lo que está en la derecha. ¿Qué tenemos en la derecha? Tenemos un 14 por el seno de 120. Eso dividido entre 21.7. Eso a la calculadora. ¿Ya? Paso a paso estoy mostrando aquí el despeje del ángulo beta. ¿Ya? El seno pasa al otro lado como seno a la menos 1 de todo lo que está en el lado derecho. 14 por seno de 120 sobre 21.7. ¿Ya? Ahí está. Todo eso a la calculadora y con eso vamos a obtener el valor del ángulo beta. Cualquier duda me dicen. Entonces ahí está el valor del ángulo beta, 33,97 grados, ¿no? Ese es el resultado. Y con eso ya estaríamos terminando el ejercicio. Problema número 2, chicos. Hallar el módulo del vector resultante de dos vectores perpendiculares A y B, cuyos módulos son 13 y 20 unidades respectivamente. Nada más. Ese es el enunciado. Hallar el módulo del vector resultante, dice, ¿no? Entonces vamos a ponerle datos, ¿ya? Y lo primero, hallar el módulo del vector resultante. ¿Qué nos están pidiendo? Hallar R. R, sin la flechita, R nomás, ¿no? Ese es el módulo del vector resultante. De dos vectores perpendiculares A y B, cuyos módulos son 13 y 20 unidades respectivamente. Por lo tanto, al darme vectores A y B y darme los módulos 13 y 20 respectivamente, quiere decir que el módulo del vector A es 13 unidades y el módulo del vector B es 20 unidades respectivamente. 13 para A, 20 para B. Esos son los módulos, los tamaños nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Me dicen que son dos vectores perpendiculares A y B. Cuando me hablan de perpendicularidad, no se olviden, quiere decir que el ángulo es 90 grados. ¿Ya? Siempre que me digan vectores perpendiculares, quiere decir que el ángulo es 90 grados. ¿Ya? ¿El ángulo entre quiénes? Es el ángulo entre los vectores A y B. ¿Listo? Entre vector A y vector B tenemos un ángulo de 90 grados. A eso se refiere cuando me dicen que son vectores perpendiculares. ¿Listo? Ya tenemos eso. Entonces ahora le ponemos solución. Solución. ¿Ya? ¿Qué necesitamos, muchachos? No se olviden, tengo que graficar. ¿Ya? La gráfica siempre va a ayudar a resolver el problema. ¿Ya? Voy a tratar de hallar el vector resultante. En este ejercicio, ¿a qué es igual el vector resultante? ¿No? Me piden hallar el módulo del vector resultante de dos vectores A y B. ¿Ya? Entonces, el vector resultante va a ser igual a la suma de los vectores A más B. Ahí está, vector A más vector B. Ese va a ser mi vector resultante, ¿ya? En el anterior ejercicio creo que era igual, ¿no? Con dos vectores. ¿Listo? Entonces, tengo aquí mi vector resultante, que es vector A más vector B. Entonces, les vuelvo a repetir, si quieren hallar el vector resultante, saben que el vector resultante es vector A más vector B. Cuidado que alguien quiera sumar 13 de A más 20 de B y ponerle 23 como respuesta. Eso está mal. Es el peor error que pueden cometer. Porque no se olviden que 13 unidades solo es el tamaño del vector A y 20 unidades solo es el tamaño del vector B, no es el vector como tal. No puedo sumar 13 más 20 y ponerle 33 y listo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado ahí. No se equivoquen. Hay que graficar el vector resultante. ¿Listo? Entonces, para graficar el vector resultante, nuevamente, igual que el problema anterior, voy a primero graficar el vector A. ¿Listo? Aquí voy a graficar a mi vector A. Y lo mejor que puedo hacer, según yo, es graficar a mi vector A horizontal a la derecha. ¿Ya? Lo más facilito, para que en mi cuaderno cuadricular también salga bien. Ahí está, horizontal a la derecha mi vector A. Y mi vector B lo voy a graficar ahora, pero en base a mi vector A. No se olviden, entre el vector A y el vector B tiene que haber 90 grados. Por lo tanto, mi mejor opción creo que sería esta, que mi vector B sea vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, va a dar lo mismo. ¿Ya? Yo estoy optando porque mi vector B sea vertical hacia arriba. ¿Ya? Si el vector A es horizontal, el vector B debe ser vertical para que formen 90 grados. ¿Cómo estoy seguro de eso? Pues lo trasladamos, agarramos al
al vector B y lo trasladamos hasta ahí, uniendo las colas de ambos vectores. No se olviden, si unimos las colas de ambos vectores, ahí es donde se genera el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Y el ángulo entre ellos es 90, ¿no? Tal como me han dicho en el enunciado, ¿no? Son vectores perpendiculares, o sea, 90, ahí está. El vector A y el vector B forman 90 grados. ¿Listo? Como ya tengo a los dos vectores, hay que graficar el vector resultante, ¿no? Y ya les había mencionado en el ejercicio anterior, no cometan el error de querer graficar al vector resultante. Ahí, eso está mal, eso está mal, ¿ya? Eso no es el vector resultante, está mal graficado, ¿ya? El problema es el siguiente, que algunos chicos dicen, pero lo he graficado así, igual me han salido las respuestas. Puede ser, en este ejercicio sí les va a salir, pero ¿por qué les va a salir? Porque este es uno de los ejercicios más sencillitos que existe. Por eso sí es que grafican ahí el vector resultante. No está bien, pero si los resuelven igual les va a salir. ¿Ya? Pero no deberían, está mal en realidad. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Si quieren hallar el gráfico del vector resultante, tienen que usar pues el método del polígono. Tenemos que unir la punta del vector A con la cola del vector B para sumar los dos vectores. ¿Ya? Por lo tanto, voy a agarrar a mi vector B, igual que en el ejercicio anterior, voy a agarrar a mi vector B, lo voy a copiar, lo voy a trasladar aquí, voy a unir la punta del vector A con la cola del vector B, ahí. ¿Listo? Ahí ya tengo la punta de A con la cola de B. Por lo tanto, como ya he eh, unido la punta de A con la cola de B, mi punto de partida está aquí y mi punto de llegada está aquí arriba. Entonces, mi vector resultante va a ser un vector desde el punto de partida hasta el punto de llegada, que es este. Ese sí es el vector resultante, que está con rojo. Ese es el vector resultante, ¿ya? Usando los criterios que hemos visto hoy día. Entonces, ese es mi vector resultante, R. Ese triángulo es el que tenemos que resolver para hallar el módulo del vector resultante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les dije? Una vez que ya hemos armado el triángulo, a mí lo que me gusta hacer, les decía, me gusta volver a graficar el mismo triángulo, ¿ya? Nuevamente, me gusta graficarlo. Algunos no lo hacen directo, lo pueden resolver también los que quieran. Yo vuelvo a graficar el triángulo, ¿ya? Cosa de que tengamos ahí un triángulo con puras líneas, ya no con vectores, solamente líneas tenemos ahí, así, ¿ya? Ese es el triángulo que hay que resolver, ¿no? Como este lado es el módulo del vector A y este lado es el módulo del vector B, que hemos calcado de acá, del triángulo vectorial, nosotros llegamos a la conclusión de que entre el vector B y el vector A, aquí hay 90, ¿no? Seguimos teniendo aquí 90 grados. ¿Qué es esto? Es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo nosotros lo podemos resolver por Pitágoras o por las tres razones trigonométricas que hemos visto hoy día, ¿ya? Pero necesito tres datos para resolver este triángulo. Entonces, no se olviden, el vector horizontal es el vector A. Esta línea horizontal es el módulo del vector A que dice que vale 13 unidades. 13. ¿Ya? Entonces le pongo 13. Luego, este vector es el vector B. Esta línea es el módulo del vector B que nos dicen que vale 20. Entonces anotamos ahí 20. Ahí está. Ya está. Y finalmente, el vector rojo es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante, pero no tenemos el módulo, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando calcular. Por lo tanto, R nomás le podemos poner. Ahí está. Y ya tengo mi triángulo con tres datos. Los tres datos son este lado que vale 13, este lado que vale 20 y el ángulo que vale 90. Tengo tres datos. Puedo hallar el valor de, el módulo de la resultante. ¿Ya? Como es un triángulo rectángulo, ¿no? Hemos visto hoy día que en triángulos rectángulos puedo aplicar teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces voy a aplicar directamente Pitágoras. ¿Listo? ¿Qué me decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado cada uno. Eso es. Entonces, la hipotenusa es R. Entonces, aquí anoto. La hipotenusa al cuadrado, R al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 20 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 13 al cuadrado. Eso es Pitágoras. Directamente Pitágoras. Y de aquí vamos a hallar R. Vamos a despejar R. El exponente cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 13 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso a la calculadora.
¿ya? Y directamente vamos a tener ¿cuánto? Vamos a tener 23.85, ¿no? Eso. Raíz de 20 al cuadrado más 13 al cuadrado me da 23.85. Eso es. Ya tenemos el módulo del vector resultante. Con eso ya hemos resuelto. Ya está resuelto el ejercicio. Ya está. ¿No? Con eso estaríamos terminando. Pero, ¿qué tal si para acabar podemos ver esto más? Calcular el ángulo entre el vector A y el vector resultante. ¿Ya? Como segunda preguntita de este mismo ejercicio, calcularemos el ángulo entre el vector A y el vector resultante. Entonces, voy a ver a mi gráfica vectorial. ¿Dónde está el vector A? Este es el vector a la derecha, horizontal. Y el vector resultante es el vector rojito. Entonces, ¿cuál es el ángulo que me están pidiendo? Este es el ángulo. Este es el ángulo que me están pidiendo, que es este mismo. Ese ángulo tengo que calcular. Y le podemos poner nosotros cualquier nombre, cualquier letra del alfabeto griego, tita tal vez, tita. ¿Ya? Esto también es el mismo ángulo tita. Eso. ¿Ya? Vamos a hallar el valor de tita, del ángulo tita. Ese es el ángulo entre el vector A y el vector resultante. ¿No ve? Unidos ambos vectores por sus colas, vector A y vector resultante. Ese ángulo tita vamos a calcular. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hallamos el ángulo tita? Hay tres razones trigonométricas. Volveremos atrás. ¿No? Pitágoras acabamos de usar, aquí está Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ya hemos usado Pitágoras. Ahora puedo usar una de estas tres razones trigonométricas. Seno, coseno o tangente. Cualquiera, porque ya tengo los tres lados. Voy a usar esta, la tangente de tita. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta voy a usar. La tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa voy a ir a usar. Entonces vuelvo acá y le pongo tangente de tita. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Para el ángulo tita que está acá, cateto opuesto es el que está al frente. Vale 20 el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está a su ladito. O sea, 13. Cateto opuesto 20 sobre cateto adyacente 13. Eso es la tangente de tita. ¿Listo? Entonces, cateto opuesto 20 sobre cateto adyacente 13. ¿Listo? Entonces, de acá vamos a despejar tita. La tangente solita pasa al otro lado como tangente a la menos 1. Entonces vamos a tener que tita es igual a tangente a la menos 1 de 20 sobre 13. Eso va a ser. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de 20 dividido entre 13. Y me da 56.976 y más decimales, ¿no? 56.98 le estamos poniendo. Ese es el valor de tita. Y ahora sí, con eso estaríamos concluyendo.